interesa, son los que están más lejos. Es increíble, como sé que van a oír los de Estados Unidos, ahí hablamos con ellos, ¿verdad? Y dice, ay, cuando publicas la foto de Idalia, que fuimos a visitarla y todo, él dice, ay, cómo extraño la comunidad, ay, ¿me entienden? O sea, a veces hay que quitárnoslo todo, ¿verdad? El resurgir de esta comunidad en el 2005 fue a raíz de que yo decidí cerrarla, irme para Italia. Estuve el tiempo en Italia y cuando regresé no había nada, ¿verdad? O sea, había pues Ricardo, mi papá y todos que estaban más cerca. Me acuerdo que estaba ahí todavía Oscar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió en ese tiempo? Bueno, vimos que era no tener nada de comunidad a tener. ¿Ya? Se han tenido la oportunidad. Yo también lo experimenté, es horrible. Yo me sentía muy mal allá en Italia, más que las relaciones sociales allá son de hola vecino, mucho gusto vecino, dura la nieve, va vecino, dura, nada más, ahí no hay. O sea, esos acercamientos, esa vida americana que ven en la TV, ese es para zonas gringas. ¿Ya? De ahí los salvadoreños a tomar atol de lote en una plaza allá en el parque de no sé dónde. Eso no es comunidad, eso es unirme alrededor, y si no hubiera atol no van. Y atol amarillo, horrible. Ajá, con maíz de allá va. Nosotros tenemos grandes ventajas que no se aprovechan, que no las vemos, pero porque son cotidianas en nosotros. ¿Quién aprecia el agua, por ejemplo? Como cae, abro el chorro. Y hoy, ¿cuál es el consuelo cuando vos le decías a alguien que mire que el agua, que no sé qué? De gracias a Dios usted, si por lo menos le cae una vez a la semana, y a nosotros que una vez al mes, dice. Y esos son los consuelos. Y el otro extremo, ¿cuál es? Yo por eso mandé a hacer la cisterna usted, porque ya no se puede más. Ninguno de los dos tocamos el problema de fondo. Uno en su arrabal y el otro en su posibilidad. Yo ya resolví. Hay que ver, pero esa es la cultura generalizada de nuestro país. Entonces, lo que yo les hago esos enfoques porque no funcionamos diferente en la comunidad. Porque no hemos entendido que nuestras palabras tienen poder. Porque no hemos comprendido el fondo de la palabra fe. ¿En qué teníamos que tener fe si definimos la fe ya en la clase pasada? ¿Ustedes creen que podríamos vivir en Alaska y hacer una comunidad? Sí, pero si tenemos fe para hacerla. Si creemos en la palabra para hacerla. Mientras tanto, no, nada se puede hacer sin fe. Pero ¿qué es la fe? Es algo que está fuera de mí o adentro de mí, según lo que vimos en la clase pasada y para continuarla en esta clase. Hablamos de que Yeshua dijo en sus palabras, nadie anda Biblia para no cerrar mi pantalla. Una Biblia con letra que pueda leer o no. No puedo. No, entonces leámoslo con usted ahí, hermano. ¿Cuál? Es que yo tengo aquí Biblia, pero lo que sucede, quiero que vaya a Juan. La gran pregunta es, si usted cree en Jesús, usted cree en Yeshua, lo que son mesiánicos, y usted cree en Dios, ¿ya? Esa es la gran pregunta. Muy bien, entonces Yeshua nos resuelve a nosotros y empezamos a ver esto la clase pasada, ¿verdad? Y quiero recordarlo el versículo 47 del capítulo 5 de Juan. Voy a leer el 46. Porque si vosotros creéis a Moisés, creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo
¿Cómo, dice Yeshua, creeréis a mis palabras? No hay está bien el aire para ustedes. Arreglen ustedes. Ok, si no creen a los escritos de Moshe, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Qué es palabra? ¿Qué es la palabra de Yeshua ahí? Crean en mí y serán salvos, ¿es la palabra de él? No. Torah, él dice que sus palabras no son de él. ¿Dice en algún versículo eso? Si dice que sus palabras no son de él. En este mismo Juan. Por eso quería mi Biblia, para buscarlo rápido. Porque a mí se me olvidan. A ver quién se acuerda del versículo. Mis palabras no son mías, sino del que me envió. Y así como yo hago la voluntad de mi Padre, así hagan ustedes. ¿Qué era la predicación de Yeshua entonces? La palabra de su Padre, que la expresó Moshe. O sea, cuando Yeshua dice que él, creer en él, significa creer en Moisés, ¿qué significa creer en la Torá? O creer lo que Moisés transmitió. Creer en Yeshua es creer en él como persona o lo que Yeshua transmitió, su palabra. Y su palabra no era de él, sino que era de su Padre. Entonces, ¿y qué es lo que transmitió Yeshua? En una palabra, yo lo voy a resumir, transmitió algo que se llama empoderamiento. Tomar poder de sí mismo, tomar poder de nosotros. Mientras nosotros no tomemos poder, nada se va a ejecutar. Y él, que actuó en diferentes milagros, actuó como un link, como un contacto entre lo que lo que se deseaba que fuese y lo que es. Juan 7:16 funciona. Por favor, léalo. A ver. Pero es como un 40 y algo. O sea, 40, versículo 40. ¿De qué dice que? Mi palabra no es mía, sino del que me envió. Se lo voy a buscar, pues. Es 46 quizás, porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe. Ah, ese es el que acabo de leer. Dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no Ahí es está, mía, ahí sino está. del que me envió. Ese es. ¿De quién es la enseñanza de él? Juan 7:16. 7:16. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Punto. ¿De quién está hablando él? Él está predicando que crean en él. No, él está predicando, y predicando no en el sentido como que de un púlpito. Él está enseñando, dando testimonio de la fuerza que tiene la palabra que Moshe dio. Y a Moshe se la dio el Eterno. Por eso dice que de él escribió. Siga leyendo, Oscar. Del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrás si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Pausa. ¿Cuál va a ser el test? Porque yo te puedo decir que Jesús dijo algo desde un púlpito. O si es el púlpito mesiánico, diríamos, Yeshua dijo esto. O Yeshua nos enseña. Porque acuñamos frases que ni siquiera están en la Biblia. Estamos. Entonces, ¿cuál va a ser el test? Más bien dicho, tu comprobador. Si nosotros quisiéramos saber a qué temperatura estamos, aquí tenemos este voladito y dice, 23 grados. Muy bien, entonces vamos a estar así. ¿Cómo sé yo que es efectiva la palabra? Fíjense, Yeshua mismo dijo, ¿qué dijo Yeshua al respecto de lo que él estaba enseñando? Vuelva a leerlo. Después del que dijo de que mi palabra no es mía, sino del que me envió. Busca El que busca. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Ok, entonces, ¿qué es lo que iba a comprobar si lo que él hablaba era de él o del Padre? A ver si lo deducen. ¿Qué? El testimonio que él daba. Si yo te puedo decir que Jesús es milagroso,
Si la cosa es vivirlo yo, si yo puedo hacer el milagro. Leer 19, está hablando de la ley. ¿Sí? Mira el 19. No, yo Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Exactamente. ¿Y cómo se puede saber que no cumple la ley? Dice, ajá, porque procuráis matarme. Dice. Exactamente. Y igual les dijo por otro lado, no son hijos de Abraham, porque Abraham tenía ciertas obras, características. Manifestábamos. Entonces, si nuestras vidas no manifiestan, no creemos en nada, es no tener fe. Pero como nosotros hemos encasillado que el concepto de fe es creer en algo o en alguien, usted tiene fe en Yeshua. ¿Y qué es eso? Los demonios creen y tiemblan, dice. Los demonios creen y tiemblan. Aquí no se trata de creer en el sentido que nos han puesto. Se trata de si estoy ejecutando mi fe. Como que esto ya lo vimos el chat pasado, ¿verdad? No recuerdo si lo vimos o lo voy a refrescar. ¿Tienes fe? Entonces, tener fe significa que nos confiamos a la dinámica total de la vida y la luz. ¿Ah? No, nada. ¿Sí? ¿Qué significaría tener fe? Tener fe significa que nos confiamos, fíjense bien, a la dinámica total de la vida y la luz. ¿Qué significa eso? Que yo hago un plan, lo ejecuto y me sujeto a la dinámica de ese plan. Si yo ejecuto el plan conforme a la dinámica, tengo fe. Por ahí el oso habla. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a matar? ¿Y mi familia? ¿Qué hago? Bueno, ni modo. Entonces, lo que voy a decirles es que yo puedo hacer hablar al oso. Pues. Ya sé que este ama a los osos. El otro le dio 1 año más y comida y protección. ¿Sí? Ganó 1 año más. Él se mete a la dinámica porque a lo mejor, siguiendo el Midrash, ¿verdad? El cuentito, al día siguiente tenía que inventarse un método para enseñarle a hablar al oso. Yo a los 6 meses le hubiera dicho, mire, su oso no es muy inteligente, yo no creo que 1 año me baste. Tal vez 1 año y medio, 2 años. Tal vez los nietos del oso. O los nietos ya salen para hablar. Algo, pero ir creando. Eso es meternos en la dinámica de algo que yo quiero que suceda. Eso es fe. Pero, ahora bien, como este concepto de fe que estamos desarrollando nosotros en la Torah o en el conocimiento universal, no es para tentar aguado, a ver si me funciona o no. Tener fe tiene leyes fundamentadas. Porque si yo me subo al edificio y digo yo tengo fe que me tiro y puedo volar. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente. Me voy a tirar primero de espalda a ver si así vuelo. Solo una vas a tener. ¿Me explico? Entonces, esta dinámica no puede ser fuera de la luz. Por eso es que yo ejecuto la dinámica, me someto a la dinámica de la luz. ¿Y dónde encuentro yo la luz? La orientación en las instrucciones de vida. ¿Cómo se llaman esas instrucciones de vida? Y hablando entre Torah le decimos nosotros. Muy bien. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice, por ejemplo, cuida al huérfano. Muy bien. En primero tengo que ver yo que la Torah no asume que vos sos el huérfano, sino que vos vas a ir a cuidar a un huérfano. Primer entendimiento. Segundo, voy a entender qué significa cuidar a un huérfano. Ayuden a la viuda, dice, pero que sea de verdad, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hay viuda que no es de verdad, dice. ¿Y cuál es la viuda que no es de verdad? Dice, primero agotemos todos los recursos. Tiene nietos, sobrinos, hermanos, tíos. Sí, antes que ellos son los primeros responsables. Y después, entonces después la comunidad. No, después veamos. Y es menor de 60 años. O 65 creo que dice. ¿Va? Menor de 60. De 60 años, es menor de 60 años, sí. Búsquenmele marido, por favor. Y después dice, ¿y ha servido a los pies de los santos? Sí, si no, no. O sea, son filtros, pero nosotros solo
vemos las cosas así simplemente. No, hombre, esto tiene una profundidad más allá. Lo que les quiero decir yo es que ejecutar una dinámica, tener la seguridad de hacer algo, tiene sus leyes. Y esas leyes son leyes universales. Leyes universales que hay que respetar, que hay que hacer. Si no, por mucha fe que le pongas a algo, el resultado va a ser equívoco. Ahora, ¿cuál es la fe que tenés que tener? La palabra fe ya dijimos que es de la voz hebrea emuná, derivada de la palabra emet, que significa verdad. ¿Qué entonces vas a tener? Conocerán la verdad, dijo Yeshua, la verdad los hará libres. Por eso es que el grupo de Yeshua era conocido como los del camino. Cuando nosotros hablamos de verdad o de una realidad que va a producir fe, significa que yo tengo fe que esta agua me quita la sed. ¿Ya? Yo tengo el conocimiento de que este líquido sirve para eso. Pero si este es un líquido oscuro y dice Coca-Cola afuera, ¿sí? Y es dulce, y yo digo, qué sed la que tengo. O como el anuncio aquel, para su sed de Sprite, decía. Eso no es cierto, no le va a quitar la sed. Ya, está violentando una ley. Vos te podés echar la Sprite, la Coca-Cola, lo que sea, porque te gusta, pero jamás con la conciencia de que es para quitarte la sed. ¿Por qué? Es anti-Torah. ¿Me comprenden la idea de la fe? Entonces usted tiene que tener ánimo, deseo para hacer algo todos. Lo que ustedes quieran. Pero nada de eso puede ser loco. Nada de eso puede ser contradictorio a la Torah. Porque entonces no. No furula, no funciona. Va en contra de lo que está establecido como ley universal. No que Dios me va a castigar o algo. Entonces en ese sentido te puedes equivocar. Por eso quedan llamados los del camino. ¿Por qué? Porque los que vamos caminando podemos tropezar. Podemos interpretar mal algo. ¿Sí? Y ya voy a poner ejemplo de eso después de darle la palabra. Que el que ama a Yeshua debe de andar como él anduvo. Anduvo, sí. O sea que ahí te ponen los límites. ¿Sí? No, y además sobre la práctica de él, de sus enseñanzas. A ver, para que vean errores de interpretación, por ejemplo. ¿Cuántos de aquí creen que, bueno, no creen, sino que han leído en la Torá que dice que no tomaremos prestado nada, o sea, nada crédito? ¿Sí? ¿Han leído eso alguna vez? No crédito, dice la Torá. Y por otro lado te dice, y cuando tú des en préstamo o des un crédito y es a tu hermano, dice, no le cobrarás intereses. Por otro lado dice que si alguien te debe, tú no podrás quitarle su cama ni sus herramientas. Si lo haces, dice, te las dejará por la noche y por la mañana se las entregarás para que él vaya a trabajar y en la noche te las vuelve a dejar. Una casa de empeño casi. Bueno, ¿dónde comenzó todo? En un mandamiento de no tomarás prestado. Bueno, y si no debo de tomar prestado, ¿por qué me regula que si le presto al hermano? ¿Por qué me regula si ya me debe y no puede? ¿Por qué me regula que no debo de quitarle sus bienes? Porque me debe. Es decir, cama y techo, ¿verdad? ¿Y por qué me regula que va a ser mi esclavo 5 años? ¿Qué es esto? No, ya de una vez dice, no. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos. Si yo tengo fe, yo voy a procurar jamás tomar prestado. Porque la Torá lo que espera es que yo conozca las reglas de cómo producir. ¿Estamos? ¿Cómo producir? Pero si estoy acorralado, si yo no sé cómo hacerlo, entonces, pero yo sé que Ricardo pudiera prestarme para iniciar esto que yo quiero.
Entonces yo voy y le digo a Ricardo, Ricardo, ¿me podés? Yo voy a iniciar este negocio. Él tiene la opción de no cobrarme interés. ¿Estamos? Él tiene la opción, ni siquiera ni la obligación. Él me puede dar una facilidad, porque es dinero para trabajo y para producir, para que en un término de 5 años yo sea libre. Porque ningún negocio puede dar los frutos como un árbol que ya te empezó a dar frutos y ya empezás a comer manguitos de 3 a 5 años. Estamos. Entonces, ¿qué tendría él? La fe, el conocimiento de decir, no, hermano, yo te voy a ayudar, aquí está. Este dinero me lo vas a entregar de esta y de esta manera. ¿Puede ganar él sobre eso? Sí, puede ganar. Porque es una herramienta que se va a estar puesta a trabajar. Es diferente de la sedacá. Porque la sedacá, si yo le digo a él, ¿podés regalarme $1000 que quiero iniciar un negocio? Él tiene la opción de decirme, sí, te lo voy a regalar. Ese no va a volver, eso es una caridad, una sedacá, un regalo. Pero si yo le presto es un crédito. Lo que cuando la Torah dice, yo no puedo aprovecharme de mi hermano y ponerle un interés, es decirle, hey, me viene aquel y me dice, mira, estoy con una urgencia, fíjate que necesito efectivo, te voy a vender mi teléfono, o me vas a vender eso. ¿Cuánto vale en el mercado? Está nuevito, vale $300, va, te doy 150. ¿Qué tanto te urge? Tanto, pues 125. Entre más te urge, más le vas. Exactamente. ¿Por qué? Me estoy aprovechando de la necesidad de mi hermano. ¿Cuánta gente ha perdido sus casas, sus bienes y todo? Que en una emergencia van donde el usurero y el usurero le dice, sí, no, hombre, operémoslo. Ya, y la gente deja sus casas por una operación de 1000, de algo, pues, en la urgencia de, me estoy aprovechando de la circunstancia. Diferente es que me digan, yo quiero vender esto, ¿sí? ¿Y cuánto es el valor normal? Ah, vale 10,000. Ah, bueno, yo te ofrezco 7,000, 8,000, lo que yo le ofrezca. Pero no me estoy aprovechando de la circunstancia. Ya, mira, vale 10,000, pero a mí me urge, yo te acepto 8,000. O el otro puede decir, mira, yo te ofrezco 8,000. Me explico. O aquí están y te lo doy y me das en garantía eso, cuando me lo devuelvas yo te devuelvo tu bien. Todos esos intercambios de apoyo no tienen ningún problema. ¿Por qué hago todo este relato? Porque a la hora de hacer este tipo de negociaciones nosotros no tenemos fe. ¿Y qué era no tener fe? Tener el conocimiento de la instrucción. Entonces yo no tengo en qué fundamentarme, porque la fe es la sustancia de las cosas que pueden ser, pero que no se ven aún. Yo tengo que tener el conocimiento de la posibilidad de alguien necesitado, que nunca me lo va a devolver, entonces yo tengo la fe, el conocimiento, la conciencia de que esto puede suceder y por lo tanto yo voy a hacer esto para que suceda de esta manera. Empezar a aplicar conocimientos. ¿Sí, Oscar? Cuando usted mencionó de que dijo de que si un hermano le presta a otro y no le cobra interés, no puede también ser una sedacá porque él realmente está dejando de obtener utilidad cuando él presta también ese dinero. Claro. Entonces, al no percibir esa utilidad, está haciendo una obra. No, pero sí al no percibir está haciendo una sedacá, correcto. Está haciendo una sedacá, ahí tiene razón. Es una sedacá. Pero tenemos que aprender esto. Él lo vimos en el curso de finanzas. Hace como 2 años que dimos el curso de finanzas de la Torah. Hablamos de estos términos. Pero yo se lo refresco, ¿por qué? Porque nuestra falta de fe se manifiesta en el mal manejo que tenemos financiero de nosotros. A eso es en mi punto ahorita es la fe. No tanto meterme en el lío de la legislación,
sino que, ¿cómo yo denoto que no tengo fe? Cuando no tengo control de eso, de esos detalles. Y entonces estoy en caos, vivo sin fe, porque no puedo ejecutar lo que la instrucción dice. Sí, Germán. Ya le aclaró usted, es sobre la legislación de las finanzas, o sea, existe una ley dentro de economía que es la circulación de la moneda, en donde el que tiene el dinero lo deposita en el sistema financiero para que éste sea utilizado por personas que quieren invertir y así siga su proceso de circulación la moneda. Sí. Entonces, cuando nosotros prestamos a un sistema financiero y lo hacemos para inversión, esperamos obtener ¿cómo se llama? En utilidades el doble de los intereses que debemos de pagar. Creo yo, en ese sentido, que como ya hay una ley establecida, estamos haciendo bien. El problema es que prestemos para consumo, porque entonces estamos obligados a pagar intereses que no tenemos. Que no va, de algo que no va a rendir. Sí. Ese es el punto. Y el punto es, para aclarar eso, ¿va? Tener fe, por ejemplo, significa que yo no puedo ir y solicitar un crédito, sí. Pero como le aconsejé a una persona en una ocasión, va a poner un negocio, sí. Yo voy a hacer un préstamo, sí. Bueno, entonces usted lo que está haciendo es contratando un empleado más. ¿Cómo se llama ese empleado más? $5,000 se llama ese empleado más. ¿Ok? Entonces, $5,000 de apellido americanos, de apellido City, lo que sea, viene y se emplea en mi negocio. Entonces, él es un trabajador más que tiene un salario. ¿Y cuánto gana él? Lo que pagas de cuota. Entonces, tú lo tiras a tus costos. Trabajas y tu crédito es un empleado más. Hace caso que la empresita o el negocio está con 3 personas, más el crédito, 4 personas. ¿Sí? Entonces yo le pago a 4 personas. ¿Ok? Y lo que queda después de eso, entonces se va, después de los costos, y ya es una utilidad, porque no es ni una rentabilidad todavía. Solo es la utilidad que te quedó. Y eso lo tenés que ir acumulando para hacer tu propio capital. De tal manera que cuando tú le has terminado de pagar al empleado préstamo, el empleado préstamo queda ya como un capital. Porque ahí va a quedar. Lo tenés que haber recuperado. Entonces, es una cosa para las cuales nosotros no estamos educados. Porque hay mucha gente que se retira, por ejemplo, le dan su dinerito y a los 3 años, 5 años están sin nada. Porque la emoción al tener un dinero, todos sueñan y dicen, me van a dar el dinerito de la indemnización y yo lo voy a invertir en tal, sin ninguna preparación de negocio, ni de finanzas. Y a eso súmele que ir a pagar un curso para aprender manejo de finanzas, lo vemos así como, no, ahí voy a ver un tutorial en YouTube. Porque hoy todos lo solucionamos de esa manera. Estamos. Entonces, ¿qué es no tener fe, mis queridos hermanos? No tener la instrucción básica de cómo desarrollar algo, no importa que sea. Me voy a casar, tengo que tener la fe de cómo se casa, cómo se hace esas cosas. Voy a decidir tener un novio, cómo funciona eso. Cómo funciona el matrimonio, cómo funciona tener hijos, y entonces empezás a tener fe, porque actúas conforme a la conciencia que ya tenés, porque el tener conciencia es lo que te da fe. Bien, veamos esto. Sí, dime. Bueno, 2 preguntas o 2 observaciones. Una, estoy entendiendo entonces que la cuestión de bancos, como lo vimos en el curso de finanzas en la Torah, la cuestión bancaria es una cuestión anunnaki. Sí. Porque es medieval. Así es inventada por los templarios. Correcto. ¿Cómo deberíamos de manejar eso nosotros? Pues, puesto que la Torah tiene Tratar de utilizarlos a ellos. Intentarlos conocer bien cómo funcionan e intentar utilizarlos. Y ser lo más independientemente de ellos.
¿Ok? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es algo que te puede funcionar muy bien si sabes hacerlo. Pero ¿cómo funciona eso? Tenés que pagar el capital antes de que te le cobren los intereses. Si no, empezás a pagar y eso no baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, si vos tenés una tarjeta, conocer el sistema de funcionamiento de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, ¿quién es el cliente A y quién es el cliente Z, digamos? El mal cliente y el buen cliente. El buen cliente en las tarjetas de crédito es el que paga solo el mínimo. El que va puchiteando. Ese es el cliente clase A. Y ese hay que hacerle estudio para ver hasta dónde le podemos meter. Hasta dónde es su capacidad de pago. Entonces le topamos su capacidad de pago y ahí lo tenemos por 5 o 7 años trayéndonos su dinerito. Por eso es mentalidad nonaki. Pero el cliente clase Z, el mal cliente en las tarjetas de crédito, es el que paga puntual y paga más de lo que debe pagar. Ahí es al revés. Por ejemplo, si tu tarjeta dice pago mínimo $50, los economistas dicen que a eso le tenés que sumar un 25% vos para que ya no entres en una categoría de que vas a ir pagando más. O sea que tenés que pagar $50 por 20 serían 5 por 2, 10. 12.50 sería 25%. Ah, pues con 12.50 ya empezás a hacerle daño a ellos. Con 12.50 más. No digamos si le pones un 100% más. Si te toca pagar 50 y vos le metes 100. Entonces, ya, pero en la medida que te puedes desligar de ese sistema, es mejor. ¿verdad? Es mejor, porque si vos tenés la capacidad, por ejemplo, decir, bueno, yo ahorita voy a invertir, vos tenés tu clínica, necesitas material y no tenés efectivo, compras $1,000 de material, ya, pero antes, vos tenés que saber en qué momento comprar con las tarjetas también. Las tarjetas tienen una fecha de corte y una fecha de, ¿cómo se le llama pago último, de última fecha. Entonces vos le podés sacar al dinero de ellos una rentabilidad de 60 días. Pero ¿cómo hacer? Por ejemplo, si tu corte de tu tarjeta es el día 2, vos tenés que comprar el día del 3 en adelante. ¿Por qué? Porque eso entra hasta el 2, digamos que compraste el 2 de febrero, el 2 de marzo. O compraste ahorita, 7 de marzo. Eso va a entrar en el corte del 2 de abril. Y lo vas a pagar hasta el final de abril. Entonces vos tenés el dinero todo el mes de marzo y casi todo el mes de abril. Y si lo pagaste antes de este corte, hacer el caso que sacaste $1,000, en 2 meses vos regresaste los $1,000, 0 interés. Ellos no ganaron nada. Así funciona la tarjeta. Entonces sos cliente clase C. ¿Por qué? Porque pagás puntual y ellos no ganan nada cuando pagás puntual. Bueno, mira, Vos tenés que pagar puntual, pero el mínimo. Esos son hay clientes a clase A. Hay un montón de letra pequeña, fíjate. Sí. Yo me acuerdo que investigué la cuestión de los préstamos. Por ejemplo, vos decías, bueno, vas de 30 a 30, por decirlo así, ¿verdad? Y decís, bueno, pero aquí tengo el dinero el 29, voy a pagar antes. Ah, no se puede. Pagar antes no se puede. Te cobra más interés. Pagar antes. Así es. Yo me quedé, ¿qué? ¿Qué es eso, va? Sí. Si deberías estás devolviendo capital. En las cooperativas es diferente. En las cooperativas sí funciona eso. Ya, pero ¿cómo se liberan las cooperativas? Si vos pagas cada 15 en una cooperativa y pagas el día 10, digamos, vas y le abonás, vienen ellos y eso todo te lo tiran a capital. Pero el 15 tenés que pagar la cuota, independientemente de cuánto más hayas abonado. Pero eso es mucho más ventajoso que cualquier otro sistema. Son cosas que hay que entender del sistema. Pero ustedes pueden, si ustedes logran, hagan de caso que logran una tarjeta de $200 o de $500 de tarjeta de crédito, pues ahí tienen una bendición para hacer cualquier negocio. Pero ¿qué tienen que saber? ¿Cuándo es su fecha de corte y cuándo es su fecha de pago último? Y te funciona el negocio. Y te funciona. No, pues sí, y tengas que retornar ese dinero en 60 días, en menos de 60 días, vos tenés que darle vuelta. ¿Sí? Si hay caso que compras material, vos pusiste a trabajar el material, ya sacaste el dinero otra vez, esos $1,000, todavía no te han cobrado interés. No lo vayas a adelantar. Sí,
No, 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 no. Guardaditos esperando que se dé el día que te cortan, el día última fecha de pago. Si tu última fecha de pago es el 16, ese día anda a pagar, no antes ni después. Entonces ahí devolver los 1,000 pesos. Entonces ya después de ese última fecha, último pago, 4 o 5 días después te cae otra vez el corte. Mira, una vez con una tarjeta de crédito, yo lo manejé así, ¿verdad? Como vos estás diciendo, tipo cliente C. Ajá. En el momento de la membresía, de la renovación, hablo, ¿verdad? Y les pregunto, miren, me están cobrando la membresía. Sí, me dice, porque usted paga bien. Ahí está. Y al que paga Le regalan la le membresía. regalan la membresía. Así es. Es más, yo tengo un amigo que lo llamaron para decirle que le suspendían su tarjeta. ¿Y por qué? Porque usted no la usa. Claro que la uso. No, no, eso no es el uso de la tarjeta. Sellada la tarjeta. ¿Por qué? Porque hacía esto. Porque no ganan nada. Solo te estás aprovechando de ellos. Y como buenos anonakis, como te aprovechas de ellos, ya te la quitan. Ya. Entonces, ¿cuántos sabemos esa información? Muy pocos. Ahora, señores, pareciera que nos desviamos del tema, pero eso es tener fe, tener el conocimiento, y entonces vengo yo y actúo. Yo voy a agarrar esto, voy a hacer esto y voy a jugar con esta información. Eso mismo, eso mismo aplicado a cada sentido de la vida. Exactamente. Estamos nerviosos por algo. Bueno, ¿tiene fe o no tiene fe? Por lo tanto, fe es tener la certeza de que aún no se ha dado ese futuro, pero que ya tengo la garantía. Eso es tener fe. Hebreos 11. Hebreos 11. Que es la siguiente pregunta, ¿cómo aplicar bajo ese contexto ese tan famoso pasaje? Pues sí, así. La certeza de lo que no se... La sustancia de las cosas que son, pero que se esperan. O sea, que va a suceder. Sabiendo que ha accionado un mecanismo que va a pegar en eso. Que existe el mecanismo. Que existe, perdón. Okay. O sea, que vos en lo que crees es que ya existe un mecanismo. En términos actuales eso se llama estadista. Sí, por ejemplo, yo encuentro esto acá y quiero sentarme, estoy cansado. Entonces, yo miro ese objeto y sé por ley de física que si me siento así no me voy a caer, ¿verdad? Me siento aquí o me intento recostar así, ¿cómo se usará esto? No, por conocimiento, por fe, porque es la sustancia de las cosas que no son, pero que se pueden, que ya son, que ya existen. Esa es la certeza que yo debo de tener. Certeza extendida, yo me puedo, si no está desarmada la cosa ahí mala, yo tengo la certeza que me siento y estoy. Entonces yo tengo fe en que eso puede suceder. Pero mientras no le extienda, no la agarre y todo eso, no sucede. Entonces, cuando yo dije, te sometes a la dinámica de la vida y dejas que la luz resulte. O sea, el caso no es así. Veo todas las sillas extendidas y esa silla ahí, ¿verdad? Pero como yo tengo la fe, yo tengo el conocimiento de que esa silla extendida funciona, pero lo que yo no me he dado cuenta es que una pata está quebrada. Ya, le extendí. Me senté y la pata quebrada me hizo caerme, pero ¿qué pasa? Falló mi fe. Ya, no, tu fe no falló porque eso es lo que se espera y lo que está. Pero hubo una circunstancia en el camino que vos la desconocías y que por eso te falló. Entonces, como te falló porque no la conocías, ni modo, solo te levantás, asegurás que no tenés daño y vas y conseguís otra silla que esté funcionando. Ahora, la fe que ya tenés te enseña, silla doblada, acostada en la pared y las otras extendidas, revísela. Agregaste a tu fe. Revísela, extiéndela, pregunte, y ¿alguien va a ocupar esta silla porque está aquí? ¿No saben? Entonces, ¿en qué estoy yo? En la dinámica de la vida y de la luz. Porque yo voy descubriendo. Porque yo no sé. Ahí es donde debo de acuñar las palabras de Pablo. Yo sé que lo que sé no lo sé completamente como lo debía de saber. Así que lo que yo ya estoy seguro, debo de agregarle mi experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que toda la lista que te da ahí, por fe, Rahab fue salva. Por fe, Abraham, tal cosa. Ya sabían el evento. Ya sabían que iba a suceder.
O sea, viene ella y le dice, yo voy a ayudar a esto, estos van a darle matacán a todo el mundo aquí, yo me salvo. ¿Ya? Y por ahí termino esta mujer de uno de ellos, dice. Y la historia eso nos dice, ¿verdad? Que una de las dos mujeres que ayudó a ¿cómo se llama? A Caleb, que dicen que fue del que se fue a meter. Ajá. Pero, Rahab era la mujer, ¿verdad? Rahab era la mujer, pero había dos hombres fueron, ¿verdad? De la historia de Jericó. Uno de ellos es Caleb, según dicen, y Caleb se enamora de Rahab. O sea, la mujer de Caleb fue Rahab. Y era una prostituta, supuestamente. Entonces, en la Biblia hay tanto que ustedes deben de escarbar. Por eso es que dice escudriñar, si ahí creen que pueden encontrar. Entonces tenemos la garantía de nosotros, la fe es esa, es tener la conciencia del origen espiritual de la realidad. Ojo con esto. Agréguenle el concepto de fe, el conocimiento, muy bien. Pero resulta que hay un elemento que va más allá del conocimiento. Y es el que nosotros le llamamos milagroso. Mire, ¿y será que este cáncer se puede sanar? Mire, la verdad, yo no sé, porque yo de células no sé nada. Pero yo lo que sí tengo la certeza, tengo la fe, es que todo tiene un origen espiritual. Y yo no sé cómo esto llegó a ser tasa. Cómo esto llegó a ser un tumor, no sé, ni lo entiendo. Pero lo que sí sé es que para que esto fuera tumor, tiene que tener un origen espiritual. Esta realidad corresponde a un estado espiritual. Y eso me hace tener a mí la fe, la garantía que es corregible, que hay posibilidades de corregirlo. ¿Comprenden esas dos dimensiones de la fe? Sí, mire, yo no entiendo por qué en mi vida es así. Bueno, ni trate de entender. Lo único que entienda que todo tiene un origen espiritual. Y si usted entiende que todo tiene un origen espiritual, vaya hacia ahí, cambie su espíritu. Y aprenda por experiencia. Por vivencia de otros. Lean cosas curiosas, como por ejemplo hace poco publican en el Facebook, sirve para todo, ¿eh? Pero hay cosas buenas ahí. Dice, las 8 cosas que hacen, investigación sobre las 8 cosas que no dejan de hacer la gente de mayor éxito. Y veamos, a ver si hacemos más de alguna. ¿Ya? Y entre ahí te pone a hacer la lista ahí, ¿verdad? Entre cosas. Pero esas 8 cosas, sería bueno ver de uno que uno hace, que siente uno. Bueno, y será cierto. ¿Cuál sería la forma de comprobarlo? Experimentándolo, pues empezar a hacer estas 8 cosas. A ver qué sucede. Dice que leen antes de dormirse, se acuestan a la misma hora, duermen 8 horas las personas de éxito. O sea, comprenden profundamente que el dormir es tan importante como el trabajar. ¿Ya? Y ahí te dan las 8 cosas. Uno no sabe, yo no tengo éxito, dice. Pero dicen que estas personas que hacen esto, que tienen éxito, hacen estas 8 cosas. Probemos pues. Eso es enfrentar. O sea, cuando yo no conozco algo, busco cómo lo voy a hacer. Por eso venimos a una reunión como esta, en la búsqueda del conocimiento de cómo hacerlo, cómo reparar nuestras circunstancias. ¿Le va bien, Oscar? Chao. Cómo reparar nuestras circunstancias. Cómo transformar. Nada puede ser. Así que importantísimo en los términos de fe, que todos sepamos que todo tiene origen espiritual. Todo. Y hasta mi carácter, hasta su carácter. Y hasta mi pobreza, hasta su pobreza. Es una forma de pensamiento que le da resultados. Dime, Micha. Lo que le quería decir, que usted haya usado la palabra dinámica. Y en física dinámica significa movimiento. Correcto. Entonces, como estamos hablando de los milagros, no pasan si yo no busco el origen, digamos, de una enfermedad.
no busco el origen espiritual de dónde viene mi enfermedad, solo digo, por fe me voy a curar. Correcto. Sin esperar, sin hacer nada, solo Diosito va a hacer el milagro en mí y yo voy a esperarlo. Y no me meto a la dinámica de hacer algo. Entonces, no solo dinámica de movimiento, digamos físico, moverme, sino que también moverme para adentro. No sé Correcto. si me doy a entender. Sí, hacer una introspección en ti, moverte, es decir, hacer una transformación. Es que esa es la dinámica principal. Cuando yo cambio mis conceptos, porque mi fe depende de mis creencias. ¿Ya? En la primera parte de esta clase del Shabbat pasado, agotamos de que todo está fundamentado en mis creencias. ¿Por qué es tan fundamental cambiar mis creencias? Porque eso va a meterme en una dinámica diferente y por lo tanto una fe diferente, una manifestación de lo que yo muevo. Tener fe es creer que todo lo que está afuera de nosotros tiene una garantía espiritual. Ojo, tener fe es creer que todo lo que está afuera de nosotros tiene una garantía espiritual, para bien o para mal. Acabamos de decir técnicamente lo mismo, todo tiene un origen espiritual, de tal manera que lo que yo mueva, tengo que decir, tengo garantía que espiritualmente esto es posible. ¿Sí, Humberto? Sí, aportando también lo que decía el maestro en una de sus palabras, que tuviera fe, fuera capaz de mover una montaña. Correcto. Esa es la capacidad mental, espiritual de... Claro, y eso es alegórico, es decir, mover la montaña. Ahora, ¿eso es posible? Sí es posible. Sí es posible, detener el sol y todo. Nosotros esas cosas las vemos así como, tanto. Ayer vi un programa en History, almorzando me gusta poner el History. Ya no pongo noticias. Entonces, estaba viendo que un tipo se había acercado a un cacique, una especie de cacique, de un pueblo ahí en Norteamérica, ¿verdad? Y tenían, ¿cuántos días? Un mes, creo, 7 semanas de que no llovía. Y la tierra estaba seca. Y entonces fueron, no, vamos donde el especie de chamán, pero el señor no era nada religioso ni nada. Ni siquiera al nivel de chamán, en jeans y camisa cuadriculada. Entonces le dice, no, lo que pasa es que hay que agraciarnos con la naturaleza, le dice, con el gran creador, y entonces vamos a ir a decir, vamos a hacer esto, y se fueron, y hicieron una especie de oración, hicieron cosas, un rito, una especie de rito hicieron, ya, al día siguiente estaba lloviendo, qué gran casualidad, ¿va? Vaya, dijo el otro, solo esperemos, va a llover, y llueve. Dan Ben Abraham en su primer libro de Historia de Israel, en su introducción, él siendo un bautista conservador, de estos que no creen en el espíritu, ¿verdad? Sino que no creen en milagros, dicen ellos, los bautistas, ¿verdad? No, sí se cree en milagros, lo que no creen es que haya manifestaciones del espíritu tal cual se miran y se leen en la Biblia. Bueno, la cosa es de que él manifiesta que le pasó una experiencia igual, ¿verdad? Él dice que, por ejemplo, tuvo que beber agua contaminada porque no había otra agua y nunca se enfermó del estómago. ¿Sí? Agua lluvia almacenada desde hacía meses. Y la otra es que también eso, no llovía. Y total, dice que hicieron una reunión en el pueblo con todos los líderes espirituales y como él acababa de llegar, lo invitaron a él también e hicieron una ceremonia para pedir que la lluvia llegara y todo. Y él cuenta lo mismo. Consíguense el libro de Dan Ben Abraham, él cuenta lo mismo. Dice, llovió, dice, a mí se me derrumbó el mundo, dice, porque a mí me habían enseñado de que ese tipo de cosas yo no las podía provocar. Entonces son dominios de la energía del Eterno. Yo no me voy a meter con que llueva, pero sí me puedo meter con el palito de mango que está afuera en mi patio y decirle, palito, te abrazo, te pido que ya, es hora que des mangos. ¿Qué te pasa? Hacer que pasen las cosas con nuestra energía. Eso es nuestro poder realmente. Y no solo energía, sino acción otra vez. Pues sí, la dinámica, la energía de decir, bueno,
yo voy a incidir en esto. Voy a hacer este movimiento para que dé tal resultado. Y lo hago. Lo que yo debo cuidar es que ese movimiento esté conforme a las leyes. Mira, ya que decís algo así, de eso que he estado meditando en todos estos días, ya que la palabra que acabas de mencionar es movimiento. Y por todo lo que hemos estudiado en la geometría, si bien es cierto que toda la esencia es energía, pero para que dé formas se necesita el movimiento. Sí. Y entonces tenemos todas las formas que deseemos. Cualquier forma, si haces movimiento. Exacto. Esto indica que si yo tengo una situación X, es porque estoy ejecutando mal los movimientos. Estoy haciendo al revés la letra, pues. Sí, es poner mal el compás y entonces ya no te da la circunferencia correcta. Otro que acabas de poner los ejemplos. Estas personas, el ritual, nosotros le llamamos ritual, pero en esencia su espiritualidad y su energía que mueven la ejecutan con ciertos movimientos y a lo mejor eso funciona. Para Sí. el caso del ejemplo, pero poniéndolo en ejemplo, Ocupan las leyes que ya conocen, de las que de tienen todas las conciencia. cosas que suceden. Todo puede suceder. Y es que me estoy acordando de lo que vos dijiste. Por ejemplo, cuando nosotros meditamos nos enseñaste un movimiento. Cuando Benny nos enseñó un movimiento, ¿verdad? Que es como telequinesia. No, kinestésico. Kinestésico. Y estaba viendo que kinestésico hay muchos movimientos que pueden hacerse. Un montón. Vos lo ligás a un movimiento. Y hay técnicas diferentes, así es. Esta es porque lo que te hace es que la frecuencia cerebral cambie. Y te pongas más tranquilo, menos acelerado. Y entonces empezás a hacer tu ejercicio de respiración. Y vos podrías meditar ahí si querés. O sea, uno tiene que hallar algo importante en la fe. No es tampoco eso el ritual. Exactamente, porque entonces te hace rito. Porque no está, puedes agarrar el que hacen los... Cualquiera. Importante en la fe, la forma no importa. No importa. Usted puede meditar en flor de loto y parecer un hindú o sentado o acostado. ¿Cómo te funciona a ti? Esa es la forma correcta. Y ahí es donde trastabillamos y donde nos chocamos los terapeutas o los médicos y todo, porque como la mayoría de médicos y terapeutas trabajamos bajo estándares y perdemos lo ideal que es individualizar a nuestros pacientes. Cada persona tiene un ajuste, aunque parezca lo mismo, pues, tiene que ser diferente, a hallar la forma que encaja en cada persona. Ustedes lo pueden ver en sus vidas, van a ver que hay alimentos que son más compatibles con ustedes que otros alimentos. Pueden comer algo que ustedes dicen, no, esto no sé por qué, y ya. Y eso ustedes lo hacen a un lado y no lo comen. El día que lo comen enferman o se sienten diferentes porque tenemos compatibilidad con energías. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a ver qué es compatible conmigo y qué no. Y ahí hay técnicas sencillas, ¿verdad? Algunas prácticas son, por ejemplo, ponerse los objetos sobre a la altura acá de donde está no del corazón, sino que más arriba. Aquí, ¿ve? Es el timo, más que en el timo, correcto. ¿Ya? Aquí, y probarse si pierden o no pierden fuerza con eso. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, que cierran los dedos o que mantienen la mano levantada. ¿Me explico, Richard? Hacemos un ejemplo. ¿Qué andarás tú? No sé. No, veamos qué te... ¿Cuándo es? No, pues sí, pero... Algo adicional. ¿Esta cadena? ¿Te sirve? 7 horas me sirve. Mira, dependiendo. Si es donada, me sirve. Si la estás vendiendo, no. O el magneto. El magneto sí, también. Ah, sí, ¿dónde está? No, Eso está mejor. Pero ahorita ya andas recargado con tu energía ahí. No, solo es. Vaya, ponétela aquí. Ah, pero ¿cómo vamos a distinguir si eso no es?
¿qué anda haciendo con eso? Me dijo, para hacerle mal, le dije. Brujo, me dijo. ¿Qué es? Estrella. Estrella. Ya viste. Vaya, estira tu brazo. Pone tu otro brazo así. Eso. Entonces, hace fuerza que no te la baje yo. ¿Ve? Mire, estoy haciendo fuerza, ¿verdad? Entonces ahora, exacto. Solo, ¿verdad? Sí, solo ponételo ahí. Así ponételo. Así, eso es. Vamos. ¿Te lo bajo o no? Un poquito, levemente. Lo bajo más. Levemente, sí. O sea que no te equilibra. O al menos no lo reconoces por el momento. Sí, que se siente un poco más de debilidad. Un poco. ¿Sí? Y la otra es probarlo con los dedos. Ponerlo ahí. Cerrillar los dedos. No me dejes abrirlo. Tiene fuerza esto. Va. Agarrarlo. Ahí tenelo, ponértelo ahí. Sí. Eso. Y si abro, ¿se dan cuenta? Lo desequilibra, le pierde energía. Entonces, cada cosa podemos probarla, testearla. ¿Qué con material nosotros. es para no usarlo? Lo que pasa es que viene con la energía de Y aquel. luego con este, ahora con este. Si no, lo voy a tener que cambiar No, el pero material. quítatela primero. Quítatela Ah, eso. digo, para descargarlo. Y hacerle así, ve. Va. ¿Por qué no puedo ir? Va. Dale. Eso que es fuerte. A ver si el pedazo de metal te es. Sí, ves, compatible con vos, mira. Bueno. Sí, con aquel sí, sí. Con los teléfonos puede ver bien, ve. Pues material. Con los teléfonos, agarramos. Un electromagnetismo. Hacemos para poder testar la fuerza tuya ahorita. Agarra el teléfono. ¿El tuyo o el mío? Sí, cualquiera. Concientizarlo. Mira el teléfono cómo te descarga. Lo podemos abrir. Entonces esas son pequeñas cosas que ustedes pueden hacer a diario con sus cosas, ¿verdad? Para ver. Y algo puede llegar a ser compatible conmigo en la medida en que lo uso también, porque puede de repente algo, un medicamento o algo puede ser no compatible contigo, pero terminar siéndolo. Bueno, vamos a terminar. ¿En qué teníamos fe según Moisés? ¿Cuál sería la fe? Según Éxodo 24, no nos vamos a ir todavía, el que tenga que ir se va, pero empezamos 1:15 a las 11. O sea que tengo que terminar hoy la clase, si no, para el otro sábado ya terminar el curso. La fe en la palabra es lo que exigía Yeshua. La fe es tener conocimiento de la palabra. Miren lo que dijo Moshe. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras que Yahweh y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ¿qué dijeron? Vamos a creer en esas palabras. Dijeron, ejecutaremos tus palabras que Yahweh ha dicho. Ejecutar, hacer. O sea que creer en algo, tener fe en algo es hacerlo. Ejecutar tu hacer y tu creencia profunda. Porque les quiero resumir al final, en base a Hebreos, la fe es la sustancia de mis creencias. Como dice Pablo, es pues la fe, la sustancia de las cosas que no se ven, pero que se esperan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no se te ve? Lo que vos crees, pero que se esperan. Entonces, ¿qué es lo que tenés grabado vos aquí? No es lo que declaré, sino que es lo que sintás. ¿Cómo se funciona eso con la kinestesia? También ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, vení otra vez. Ay, deja eso, ahorita dejan eso. Ahora con el brazo extendido, ¿verdad? Así. Hace fuerza. Bien. Ahí tenés fuerza. Sin calibrando. Ahora, mirando al frente, ¿sí? Viendo al frente, bajando tu vista aquí. Solo la vista. Vale. Yo soy, ¿quién? Ricardo, ¿qué es? Dubé Vázquez. ¿Verdad? Yo soy Ricardo de Dubé Vázquez, decirlo. Yo soy Ricardo Dubé Vázquez. Mantente firme. ¿Verdad? Él cree en eso. O sea, ahorita estamos testando si lo que él dice es cierto o no. Estamos.
Ahora escogí un nombre de mujer lo más lejos que vos quieras. No voy a decir tu esposa porque tu esposa sí sos vos de Vos alguna sos Marilyn manera. Monroe. Sí, yo soy Marilyn Monroe. Créelo pues. Yo soy Marilyn Monroe. Pero así como que nos estás presentando aquí. Yo soy Marilyn Monroe. Ok, manténla firme. ¿No es? Bueno, yo te creo. Si no era una reencarnación, man. Le hizo así solo para que no dijeran. Se está creyendo. Lo quiso fuercecita. Un nombre de hombre, ¿va? Un nombre de hombre, El ¿va? nombre de hombre, ¿va? Tom Cruise. ¿va? Messi. Ah, sí, vos crees en él. Ricky Martin, va. Hombre. Yo soy Wesley Snipes. Will Salgado. Wesley Snipes. Mira. O sea que en lo de la Marilyn se lo creyó. Ojo con eso, porque eso sí es fuerte y tienen que ver, o sea, puede decir alguien, no, yo si yo creo en Yeshua, pues no, para abajo, no creen nada. Una forma de probar, de testar. Porque la energía del subconsciente sí dice la verdad, esa no la podés evitar. Ya, entonces ¿qué es lo que quiero que comprendan? Que yo y ustedes actuamos con la creencia profunda. ¿De qué es la fe? Lo que verdaderamente crees. Yo soy Ricardo Edubé Vázquez, dijo que. Y eso estaba correspondiente a lo que tiene grabado en su ser. Pero cuando dijo Marilyn, más o menos. Cuando dijo que era el otro, no sé quién, a ese sí no puede ser. Con Ricky Martin le hizo hacia arriba. Él lo levantó. Pasalo y preguntarle. Yo creo Ya, venga Luis para acá, vamos a ver. que quiere expresar algo. Entonces, ¿Y él se quiere confesar? ahora, ¿qué es lo que decía Yeshua aquí al fondo? Miren, en Mateo 7:24, cuando se da es que solo puse las citas porque iba a traer mi Biblia, señores, así es que ayúdenme. Se me olvidó. 7:24 al 27, que es el milagro de la mujer con flujo y el milagro del hombre ciego, si mal no recuerdo. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al varón prudente que... Ah, pues no, es el anterior, 7:21. Esto más o menos lo mencioné la vez pasada. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién? El que ejecuta, no el que dice. El que hiciera la voluntad. El que hiciera la voluntad, correcto. Pero después está el milagro de la mujer con flujo. ¿Qué dice el milagro de la mujer con flujo? Que tu fe es la que te ha salvado, le dice. Que le va bien, María del Carmen. Estamos en comunicación. Salón. ¿Qué es lo que te ha salvado? Lo que crees. Que sea conforme lo que crees, le dice Yeshua. ¿De conforme a qué va a suceder las cosas? Conforme lo que yo tengo grabado. No conforme lo que yo pueda pensar. Cómo está grabado. Por eso es importante grabarnos nuevas cosas. Grabar todo lo que yo pueda. Ahora, Juan 12:48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella lo juzgará en el día del postrero. ¿Quién te va a juzgar? Tu palabra. ¿Y a ustedes quién los va a juzgar? Dice Moshe, en quien ustedes creen y le apuestan a Moisés, dice, pero no lo entienden. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál va a ser la resultado de la palabra efectiva? Con creencia, con fe, es que te va a dar espíritu y vida. O sea, no, yo soy una gran fotógrafa. Muy bien, ¿dónde están las fotos? ¿Dónde está tu mural? ¿Dónde está tu primera exposición de fotos? ¿Te estás atreviendo a irte a meter a un concurso y meter tus fotos a prueba? Y vas retroalimentándote y decís, bueno, no, entonces ¿en qué fallé? Señores jueces, ¿por qué mi foto no califica? Díganme, para que en el próximo yo aplico hasta que gane. Hasta que gane. Dicen que
Maradona y el Pichi, ¿cómo se llama el entrenador de Santa Tecla? Pichi Escudero. El cipote Maradona. El cipote Maradona y el Pichi desde los 13 años en la 11, en la Liga 11 de Argentina, jugaban ya juntos. Porque él dice que le preguntaban que cuando ya jugaron en la selección de Argentina, le decía, no hay quien entienda más a Maradona que el Pichi, decía. Dice que decía, yo lo oí en una entrevista, pero la gente piensa que eso sucedió en la selección, dice. No, dice, con Maradona venimos desde los 11 años jugando juntos. Entonces yo le podía las vueltas a él y para dónde se movía y todo. ¿Es producto de qué? De un proceso de conocimiento y ver las vueltas y esto. Entonces dice él, sucede que pudimos crecer juntos. Después nos separamos. Pero todo es un proceso de aprendizaje y se le va viendo el testimonio. Entonces nosotros si no ponemos nada en práctica, si nuestras vidas no reflejan eso, no estamos aprendiendo nada de la fe de Yeshua, es lo que les quiero decir. Nunca vamos a hacer, oye, este hombre si entiende a Yeshua, podrán decir. ¿Por qué? Porque nos puede dar ejemplo de su vida, de cómo la lleva, de cuáles son sus resultados, donde pone su mano prospera y todas esas cosas que debemos de concientizar para nosotros. Todo un proceso de aprendizaje. La fe viene de lo que yo voy a alimentar mi conciencia. Y conciencia es creencias. Y creencia es subconsciente. Por eso en la próxima clase vamos a hablar del subconsciente. Dice, Yeshua volviéndose y mirándola le dice, confía hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué fue lo que le salvó a la mujer? Su fe. ¿Qué es lo que creía ella adentro de ella? No Yeshua. O sea que ella pudo haber logrado lo mismo sin ir y hablar con Yeshua, que esa es una gran diferencia. Cambió su creencia. Yo ya no soy una enferma. Si yo logro hablar con él, él tendrá la palabra adecuada. ¿Y cuál fue la palabra adecuada de Yeshua? Tu fe. ¿Tú crees? Confía, hija, que... De hecho, lo que querías tocar el borde del manto. Así es. ¿Cómo se llama? No, pero ella. Por eso, pero es que ella depositó su fe en eso. Ella ya creía que podía ser sana, que lo que necesitaba era tocar el borde de él, de su manto. Viene nosotros y empezamos a dilucidar que eran los que tocó, que era la santidad de Yeshua, y todo eso, que pudo haber sido cierto que ahí estaba, pero no, es el que hace el pase, es el que recibe. Ese es el punto. Yeshua está lleno y sirve como touch, como el touch para conectar a la Matrix. Cuando veamos el subconsciente en la próxima clase, yo les voy a poner el ejemplo del reloj de arena, pero solo como figura. Porque el universo, nosotros y nuestra realidad funcionamos como dos embudos que se encuentran. Entonces, como un reloj de arena, ¿verdad? Entonces, donde el cuellito, donde pasa todo, se llama Ricardo, Noemí, Rosita, Moisés. Ese puntito donde pasa es mi alma, es mi subconsciente. ¿Ok? Cuando yo nací, o el eterno, es el punto cero, cabal. Ahí no hay nada, ni es nada. Entonces, aquí está el universo entero que se llama Yihweh, que todo puede ser. Y él se concentra en mí para después expandirse a mi realidad. De tal manera que yo tengo conexión con el Eterno todo el tiempo. Sea el hombre más malvado del mundo o sea el hombre más bondadoso del mundo. Contacto con el Eterno tengo siempre, a través del punto cero. El punto cero no es nada. Y se va a expandir, ese punto cero se va a realizar o ser lo que yo decida que sea. Entonces yo materializo al Eterno de acuerdo a mis creencias, a mi punto cero. Si en mi punto cero yo creo que yo necesito que Él me dé milagros, entonces me va a hacer que haya un milagro. ¿Me entiendes? Si yo me vuelvo codependiente de Él. Ahora, lo que la gran energía espera es que tú no seas codependiente, que entendas que tú ya lo tenés todo potencialmente. Porque al creer que va a venir Él a hacerte el milagro, bloqueas el flujo de este gran cono que es Él, que en términos de Kabbalah se llama el mundo pequeño, ¿verdad? Y el mundo chiquito, que somos nosotros. Perdón, el mundo pequeño, el rostro grande, que es el Eterno, es el rostro chiquito.
y el rostro grande es la realidad nuestra. ¿Se recuerdan de eso? Gracias, miren, por acordarme. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros estamos entre el eterno y la realidad que reflejamos. Entonces, ¿cómo voy a cambiar esta realidad? Y yendo al punto cero y tomando espíritu del eterno y convirtiéndolo en una nueva realidad. Desde esa perspectiva, mi fe cambia cualquier cosa. ¿Y Yeshua qué es? El Mesías. Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en el Mesías, porque el Mesías es el punto cero original, en donde todo puede ser. Y Yeshua entiende eso y se convierte en el canalizador más efectivo del punto cero, llamado el Mashiach, que es el Espíritu del Eterno contactando con nosotros. Por eso es que un solo mediador hay entre el Dios y el hombre, Mesías. Un solo mediador, no hay otro. Entonces venimos nosotros y decimos, si Yeshua es el Mesías, miremoslo, claro, porque Él es el primer referente y el primer ejemplo y el ejemplo más grande que hemos tenido de cómo se hace eso. Que la cita exactamente dice Jesús hombre, dice. Jesús hombre, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Él te puso cómo se hacía para que hagas como Él. ¿En qué hemos derivado? En que Él me va a hacer. Y en adorarlo a Él. Y eso lo que ha hecho es bloquear. Entonces uno se pregunta, pero ¿y entonces los milagros y todo lo que uno ha visto es porque has logrado ir al otro lado y arrancar? Exactamente. Una vez más nos vamos en el antropomorfismo. Cuando debemos de entender que Él lo que nos está haciendo el llamado es que nosotros somos como Él y que tenemos que cambiar todo. ¿Por qué no lo podemos hacer sin Él? Porque Él es el ejemplo del Mashiach. Él es el seguimiento que tenemos que hacer. Muy bien, entonces ya entendimos que eso es fe y que eso es emuná. Solo quiero ponerle la palabra emuná, porque va a haber un curso solo de la fe. La fe emuná, dice, viene del femenino H529, literalmente firmeza. ¿De dónde nos sacamos que fe es creer? A saber, porque en hebreo, emuná dice, o abreviación, ¿verdad? Así sería, emuná, perdón, femenino en el hebreo, en el diccionario, ¿verdad? Literalmente significa firmeza, eso es en el sentido más literal. En el sentido figurativo, ¿qué significa? Seguridad. O sea que entre más seguro esté, más fe tengo yo. Y figurativamente, moralmente, es ser fiel. Fidelidad a la Torah. Exactamente. Y se pone como fe. Fidelidad, fielmente. ¿Ven? Y por eso es que ustedes ven en Habacuc, que es el único lugar donde se traduce la palabra como fe, dice aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. ¿En qué? En lo que él confía, en su firmeza, en la fidelidad que tiene hacia lo que está haciendo. Así que fe es estar firme. ¿Ven alguna que diga creer? En la traducción de Muná. Ninguna. Tenga fe, hermano, es que usted no cree. Es que fe no es creer. Fe es tener grabado correctamente la seguridad que las cosas pueden suceder. Entonces, solo puedo tener grabado dos cosas. Lo que yo no entiendo cómo sucede, tengo la fe de que todo tiene origen espiritual y por lo tanto tengo que conocer cómo se origina espiritualmente, que ahí es donde debo de buscar. Y la segunda es que en base a lo que yo ya conozco, le pongo fe a las cosas. ¿Está claro? ¿Cómo van a manejar la fe? Lo que no sé cómo funciona, entonces yo digo, sé que hay un origen espiritual, que ahí lo puedo ir a buscar y que ahí lo voy a poder cambiar. Y lo que ya sé cómo funciona, pues entonces lo manejo como tal. ¿Sí? Ya sé cómo funciona el teléfono, yo tengo fe de cómo funciona. Y si no sé cómo funciona, entonces yo sé que esto tiene un origen energético. Yo sé cómo usar el aparato, no sé cómo funciona lo del internet realmente. Ya ciencia cierta, no lo entiendo del todo, pero la ocupo. Y cada vez voy explorando cómo funciona. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí vamos a llegar con esto de la fe. En la próxima clase es sobre subconsciente. Vamos a hablar un poquito más.